Vamos a realizar varios ejercicios de estudios estadísticos y empezamos por el siguiente. Se ha preguntado a varias familias por el número de hijos que tienen y las respuestas se han recogido en la siguiente tabla de frecuencias. Realiza un estudio estadístico. Para empezar, en la primera columna tenemos el número de hijos, así que va de 0 a 5, y en la columna de frecuencias tenemos el número de familias que han respondido. Por ejemplo, hay 2 familias que no tienen hijos, 8 familias que tienen un hijo, 15 familias que tienen 2 hijos, etc. ¿Vale? Aquí se han recogido los datos. Bueno, la variable estadística xy es una variable discreta. Fijaros que solo puede tomar estos valores, no toma 0,3, 0,5, 0,7, 2,8, ¿vale? Solo ciertos valores, unos pocos valores. Entonces, la variable es discreta. Bien. Lo primero que vamos a calcular es la media. Para calcular la media, acordaros, la fórmula de la media es x igual a suma fi xy dividido por suma fi. ¿Vale? Esta es la media. Para eso necesito la columna fi xy. La calculo. Acordaros que es el producto de la primera columna por la segunda. ¿Vale? Entonces, así lo que vamos a conseguir con esto es saber cuántos hijos tienen en total, ¿no? Las familias que tienen 0 hijos no contribuyen. Las familias que tienen un hijo 1 por 8, 8, contribuyen con 8 hijos. Las familias que tienen 2 hijos son 15, luego tenemos 30 hijos. Las familias que tienen 3 hijos son 6, 18. Vamos multiplicando la primera tabla, la primera columna por la segunda, y obtenemos esa columna. Bien, para la media necesito sumar todos esos hijos. ¿Vale? Bien, en este caso tengo 24, 29, 29, parece que son 69. ¿Vale? Lo sumamos con la calculadora, 8 por 3, 24, 24, 29 más 40, que son 69. Bien, ese es el número de aquí arriba. Necesitamos saber ahora cuántas familias, la frecuencia, si la sumamos, esta suma de aquí abajo, es la suma de todas las familias. ¿Y cuántas familias han contribuido al estudio? ¿Cuántas familias se le han preguntado? Pues vamos a verlo. Tenemos 8 y 2, 10, 10, 25, 25 más, aquí tenemos 9, total 34. ¿Vale? Esta suma la podemos hacer con una calculadora. 10, 25, 25 y 8, 23, 33 y una 34. Vale, 34 familias. Por tanto, la media es de 69 hijos en total dividido por el número de familias a las que se le ha preguntado. Cogemos la calculadora y eso nos da un total de 2,0, si redondeo, sale 2,03 hijos de media. ¿Vale? 2,03 hijos de media, redondeando a las centésimas. Bien, primer parámetro de centralización, la media.
Siguiente, la moda, la voy a poner aquí mismo. La moda, acordaros que es el número de hijos, el valor de la variable estadística, que más frecuencia tiene. Pues la que más frecuencia tiene es 15 familias, por tanto la moda es 2. 2. ¿Vale? El número de hijos es 2, el que más frecuencia tiene. Estos son los parámetros de centralización. Vamos ahora con los parámetros de dispersión. Para los parámetros de dispersión empezamos por el rango. Rango. Pues tenemos desde el valor más grande 5 menos el valor más pequeño 5. ¿Vale? El rango de valores de la variable es 5. Entonces tenemos una media de 2,03 hijos sobre un rango de 5. Siguiente. Siguiente parámetro de dispersión. La desviación, la voy a poner aquí mismo. Desviación típica. Sigma. Que es, a ver, la raíz de suma fi x cuadrado dividido por la suma de fi menos la media al cuadrado. Para calcular la suma de fi x cuadrado, necesito calcular la cuarta columna de mi tabla. Que acordaros se consigue multiplicando la primera, xy, por la tercera, fi xy. Y entonces tengo 0 por 0, 0. 1 por 8, 8. Así vamos haciendo la tabla entera. 2 por 30, 60. 3 por 18. 4 por 8. Y 5 por 5. Vale, ya tengo la columna. Y ahora necesito la suma para ponerla aquí. Sumo estos valores con la calculadora. Y tengo, a ver, veo 8, 40, 60, 100, 100, 179. Si no me he equivocado, 179. ¿Vale? Repito, 8 y 32, 40 y 60, 100, 154, 179. Bien, pues esos valores los pongo en mi fórmula y me sale 179 dividido entre la suma de fi de esta columna, que es 34, menos la media, que me ha salido 2,03 al cuadrado. ¿Vale? Vamos a ver. Y eso sale... Uy. Calculadora. Raíz de 179. Entonces sale 1,07. Redondeando a las centésimas, 1,07. Bien. Bueno, ya tengo la desviación. Tengo una media de 2 hijos con una desviación en los datos de 1. ¿Vale? Un hijo arriba, un hijo abajo. Esta es la desviación.
Bien, acordaros que para saber si esa desviación es grande o chica, calculamos el coeficiente de variación, que es igual a la desviación que nos ha salido, desviación típica, dividido por la media. Este resultado lo podremos poner en porcentaje luego. Desviación típica, 1,07. Dividido por una media de 2,03. Con la calculadora tenemos, se va a salir aproximadamente 0,5. 1,07. Bueno, eso nos sale 0,527. Que si multiplicamos por 100, es decir, corremos la coma a dos lugares, me sale un coeficiente de variación 52,7%. ¿Vale? Es decir, bastante grande. ¿Vale? Un coeficiente de variación bastante grande teniendo en cuenta que la media es pequeña. La media es de 2, entonces al ser la media 2, una expresión de una desviación típica de 1, pues me ha salido un 52% coeficiente de variación grande. Por último, vamos a decir, bueno, que los datos están un poco dispersos. Eso de que están un poco dispersos lo vamos a ver gráficamente cuando representamos las columnas del diagrama de barra, lo vamos a ver gráficamente. Si están agrupados o están dispersos. ¿Vale? Como sale un 52, significa que están bastante dispersos. Vamos a verlo. Vamos a representar en un diagrama de barras, puesto que la variable es una variable discreta, le corresponde un diagrama de barras. Eso quiere decir que las barras van a estar separadas. Bueno, pues voy a coger los datos que necesito, que son estos de aquí. Y vamos a ver. Y vamos a intentar hacer nuestro gráfico. Voy a poner aquí. Bien, para hacer ese gráfico, vamos a poner la cuadrícula. Dibujamos a ver, necesito por lo menos 15, que es el número de familias mayor. Necesito por lo menos 15. Vamos a ver. No sé si voy a tener suficientes. Vale. En el eje X, el eje horizontal o eje X, siempre la variable estadística, XY, número de hijos. Vamos a ver una cosa. Número de hijos. Poner aquí. En el otro eje, número de familias. A ver si puedo. No voy a poder. Bueno, vamos a intentarlo. Número de familias.
Bueno, voy a poner el número de hijos de 0 a 5. La columna del 0 la voy a poner aquí. Dejo un cuadro en medio, puesto que son barras y por tanto están separadas. Dejo un cuadrito en medio, 2, 3, 4 y 5. Bien, ahí van a ir las columnas, las barras. Y luego en el número familiar, máximo tengo 15. Bueno, voy a numerar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 está aquí. 6, 7, 8, 9, 10 está aquí. 11, 12, 13, 14, 15 está aquí arriba. ¿Vale? No hace falta poner todos los números, ¿vale? Pongo unos pocos para que se sepa dónde está. Bien. Y ahora vamos a dibujar las columnas. Empezamos. 0 hijos. Con 0 hijos hay 2 familias. Con 0 hijos, 2 familias. Siguiente. Con un hijo hay 8. 8 llega hasta aquí. Con 2 hijos hay 15. Con 3 hijos hay 6. Con 4 hijos hay 2 familias. Vale, 2, 8, 15, 6, 2. Y con 5 hay una familia. Vale, bueno, pues este sería el diagrama de barras. La dispersión sale grande porque en 1 y 3, con un hijo y 3 hijos, pues hay bastantes familias. Por eso ha salido una dispersión grande. El coeficiente de variación no ha salido de un 50%, 52%. ¿Vale? Aunque esto tiene forma de pirámide, pero no ha salido porque estos datos que hay a sus lados son bastante grandes. ¿Vale? Son bastante grandes y por eso tenemos esa desviación típica de 1,03 creo que era. ¿Vale? O 1,07. ¿Vale? Esa desviación típica de 1 arriba, 1 abajo es por estas dos barras que son bastante grandes. ¿Vale? Es por eso que sale tan alto. Bien, pues con esto hemos terminado nuestro estudio estadístico. Vamos a ver el siguiente. Siguiente. Los resultados del cociente de inteligencia, CI, abreviado, cociente de inteligencia, de un grupo de estudiantes, está reflejado en la siguiente tabla. Realiza un estudio estadístico. Bueno, en este caso, fijaros que los datos se han agrupado en intervalos. La gente que tiene un cociente de inteligencia entre 70 y 90, pues se han agrupado en este intervalo y hay 8 personas, 8 estudiantes tienen ese cociente de inteligencia. Si tiene 90 hasta 110, pero sin llegar a 110, pues se han agrupado en este intervalo y hay 19 estudiantes. Entre 110 y 130 hay 12, y entre 130 y 150 hay 1, con ese cociente tan alto. ¿Vale? No te dice cuánto tienen, está en el intervalo, se han agrupado en el intervalo. Fijaros que la variable un intervalo se junta con el otro. Es una variable continua. Aquí podemos tomar, cuando está en forma de intervalo, la variable es continua, podemos tomar cualquier valor. Es decir, puede salir 70, 71, 72, 73, muchos valores. Fijaros que de 70 a 150 hay muchísimos valores. Entonces, se agrupa en intervalos y se considera la variable continua, ¿vale? No discreta. Entonces, cuando nosotros vayamos a dibujar, lo que vamos a hacer
es un diagrama en el que las barras van unidas, que se llama un histograma. Vamos a empezar a calcular, para calcular la media, etcétera, necesito, acordaros, a la variable estadística de aquí asignarle un valor. Si el rango es de 70 a 90, ¿qué valor le asigno a xy? Pues xy le asigno la marca de clase, que es la mitad del intervalo. La mitad de 70 y 90 es 80. Es como si le asignara a estos 8 estudiantes el mismo cociente de inteligencia, en este caso 80. Siguiente. La siguiente marca de clase es de 90 a 110, es 100. Como los intervalos van de 20 en 20, la marca de clase también va de 20 en 20. 120, 140. Bien, tengo estos estudiantes y le asigno estos cocientes de inteligencia. Bien. Ese es el valor que voy a tomar de la variable. Acordaros que para el estudio estadístico voy a necesitar más adelante la columna FI, XY y además la columna FI, XY cuadrado. ¿Vale? Eso ya lo sabemos que vamos a necesitarlo. Pues empezamos por esta. Se consigue multiplicando la columna de la variable por la frecuencia. 80 por 8, 8 por 8 es 64. Siguiente, 100 por 19, 1900. 120 por 12, 12 por 12, 144. Y por último, 140 por 1, 140. ¿Vale? Y esto necesitamos sumarlo. ¿Vale? También necesitamos sumar esta columna. ¿Vale? Que la podemos ir sumando ya. Aquí tenemos 19 y 1, 20, 12 y 8, 20. Total que aquí hay 40 estudiantes. En esta columna de aquí la podemos calcular hacer con la calculadora. 4 por 3, 12. 9 a 10, 20, 21. 21, 4. ¿Vale? 4000. ¿Vale? 4 por 3, 12. 1, 21, 2. Bien. Última columna. Acordaros que esta columna es multiplicando la primera por la tercera. 80 por 640, lo vamos poniendo aquí. ¿Vale? Vamos con la calculadora y hacemos 80 por 640. 80 por 640. Que son 51.200. 100 por 1900. Vale, que son 190.000. Siguiente, 120 por 1000. 1440. ¿Vale? 170. Y 2800. Y por último, 140 por 140, que son 19.600. Vamos a sumar esas cantidades. Y eso nos da, la sumamos. Bien. Pues esto nos da
433.600. 433.600. Bien. Con eso ya tenemos terminada la tabla, ya podemos calcular las distintas parámetros estadísticos. Empezamos por los parámetros de centralización. Media. Ponemos su fórmula, ¿vale? La ponemos siempre. Y esto sale 4.120, ¿vale? Este valor, dividido entre 40. Vale. Cojo la calculadora. Esto me da 103. La moda. 103 de media, es decir, el cociente de inteligencia medio de los alumnos, de los 40 alumnos, es 103. La moda. La moda, M sub 0, es el valor de la marca de clase que más frecuencia ha tenido. ¿Vale? Esta es la mayor frecuencia, por tanto la moda es 100. 100 es el valor que nos da la moda. Bien, parámetros de dispersión. Vamos a ver cómo dispersos están los datos. Empezamos por la desviación típica. Recordad que es la raíz cuadrada de la varianza. Lo que hay dentro es la varianza. Esto que estoy escribiendo, todo esto que está dentro se llama varianza. Menos la media al cuadrado. Y esto sale. La suma de fx cuadrado es este número tan grande, 433.600, dividido entre suma de la f, que es esta columna, 40 alumnos, menos la media que ha salido, 103 al cuadrado. Bien, bajamos la calculadora y calculamos. Bueno, ese cálculo nos da una desviación típica de 15, voy a redondear, viene 1,9, voy a redondear a 2. 15,2. Vale, el cociente de inteligencia, ¿vale? Una puntuación no tiene unidades, por tanto, sin unidades. Entonces tenemos una media de 103 con una desviación de 15. ¿Vale? Una desviación de 15. Luego ya nos está diciendo que sobre 15 sobre 103 estamos hablando de aproximadamente el coeficiente de variación nos va a salir sobre el 15%. Nos hemos saltado el rango, ¿vale? El rango, que también es importante conocerlo, lo voy a poner aquí, lo tengo que haber puesto al principio, antes de la desviación típica, el primero de los parámetros de dispersión, el rango, porque una medida de 103 y también queremos saber sobre qué rango. Entonces el rango, en este caso, es el valor más grande, 150 menos 70. Y estos son un intervalo de 80. El rango es 80, es decir, tenemos una media de 103 de un intervalo de 80 puntos. Por último,
El coeficiente de variación, lo pongo aquí mismo, es igual a, acordaros, desviación típica entre la media, y eso me da 15,2 de 103, pues aproximadamente un 15%. Bien, lo calculo y me sale 15,2 entre 103, 0,147, ¿vale? Aunque viene un 5 después, si redondeo lo correcto sería el 7, como después viene, acordaros que si la cifra siguiente es mayor, 5 o mayor que 5 se redondea, entonces como después del 7 viene un 5, pues en vez del 7 pongo un 8. Vale, coeficiente de variación 0,148 o en porcentaje multiplico por 100, muevo la coma a dos lugares, tengo un 14,8%, que no es una dispersión muy grande, ¿vale? Es una dispersión más bien, bueno, moderada. Por último, ya tenemos nuestros parámetros, ¿vale? Y vamos a representar nuestros datos en un diagrama. Como la variable es continua, pues entonces haremos un histograma, es decir, las barras van a ir pegadas. Un histograma es un diagrama de barras con las barras unidas, ¿vale? Las barras juntas. Pues vamos a hacerlo. Vamos a construir un histograma con estos datos. Coloco mis datos aquí y vamos a poner la cuadrícula. Bueno, vamos a ver. Voy a necesitar no, he cogido los datos mal. Fijaros que lo que necesito no es... Bueno, necesito también esta. Realmente necesito la primera de mis columnas y la tercera. Esta columna también la necesito. Vamos a ver. Aquí vengo. Bien. Bueno. Ejes. Fijaros cómo vamos a hacer el histograma. Primero los ejes. A ver. Bien. 19. Necesito un eje. El vertical tiene que llegar hasta 19. Necesito 19 cuadros. Eso es bastante. Voy a empezar aquí arriba, muy alto. Necesito un montón de cuadros. 19. No sé los que hay aquí. Vale. Y para acá no necesito tantos. Bueno, si necesito alguno más, ahora lo añado. ¿Qué voy a escribir en el eje horizontal? Pues el cociente, que es mi variable, cociente de inteligencia. ¿Vale? Que es la X, mi variable XY. Y en el eje, a ver, eje vertical, voy a poner la frecuencia. Fijaros cómo lo hacemos. Vamos a girar a la izquierda. Vale. A ver si me lo puedo llevar todo. Bien. Bueno, a ver cómo colocamos ahora estos intervalos. Fijaros cómo se colocan. Empiezo aquí, voy a poner una barra un poco grandes. Aquí va a estar el 70. 90, fijaros, en medio de esta línea. 110.
130, 150. Vale, ahí ya las tengo todas. Bien. Siguiente. Necesito colocar hasta 19. Entonces voy a marcar aquí de 5 en 5, porque 19 es grande. Aquí va a estar el 5. Estoy calibrando los ejes, ¿vale? 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a marcar aquí el 10. 13, 14, 15. Voy a marcar aquí el 15. 5, 10, 15. Y esto llega hasta 19. O sea, es muy alto. No me va a caber. 19. Esto llega hasta... hasta aquí arriba. Ahí arriba está el 19. Bueno, vamos a intentarlo. Empezamos. A ver, tenemos 70. Entre 70 y 90 tenemos 8 estudiantes. Ponemos aquí 70 y subo hasta 8. Esta barra grande va a ser mi primera barra. Bien. Ahí tengo mis 8 estudiantes entre 70 y 90. Siguiente. Entre 90 y 110 tengo 19. Esto sube hasta aquí arriba. Barra pegada. Pegada a la anterior, ¿vale? Porque es un histograma, variable continua, no discreta. Siguiente. Entre 110 y 130 tengo 12 estudiantes. 12 estudiantes significa hasta aquí. 12. Y por último, entre 130 y 150 tengo un estudiante. O sea que esto es así. Bien. Bueno, pues ahí tengo el diagrama. Voy a quitar, a ver si se ve un poco mejor. Bueno, me ha quedado así. Para esto voy a dibujar aquí una rayita. 10. 15. Bien, y al final se me ha quedado el diagrama así. Entonces, vemos que efectivamente la media está alrededor del 100, ¿vale? Y bueno, pues que los datos están bastante agrupados. Las barras al lado son altas, ¿vale? Pero ¿vale? Y eso le da esa pequeña desviación típica de 15. 15 arriba, 15 abajo. Fijaos que si la media es 100, 15 arriba sería 115, que se mete en esta barra, y para abajo sería 85, que se mete en esta. ¿Vale? Por eso sale una desviación típica de 15, ¿vale? De dispersión de datos. Como la media es alta, el coeficiente de variación sale bajo, ¿vale? Al ser la media 100, si hubiera sido la media 20, hubiera salido un coeficiente de variación pues, muy alto. Vale. Bueno, pues este sería el resultado, ¿vale? De ese estudio estadístico. Bien, vamos al siguiente. Bueno, el siguiente lo vamos a calcular aquí mismo. Siguiente. Se ha preguntado a varias personas sobre el número de horas que ve la televisión con el resultado de la tabla. Realiza un estudio estadístico. Bueno, tenemos horas de 0 a 5. Como preguntamos por horas enteras, la variable va a ser discreta y cuando dibujemos vamos a hacer un diagrama de barras con las barras separadas. No es un histograma, sino un diagrama de barras. Personas que han visto y numeradora 0 horas. 4 personas respondió que no ven la tele. 6 personas han respondido que lo ven 1 hora. 8 personas han dicho que la ven 2 horas. ¿Vale? ¿Se entiende? Que al día. 7 personas dicen que ven 3 horas la televisión al día, etc. Hay una persona que dice que la ve 5 horas al día. Bien. Empezamos
con las columnas que nos faltan. F y X, Y. Esta columna multiplicamos la primera por la segunda. 0 por 4, 0. Siguiente. 1 por 6, 6. Siguiente. 2 por 8, 16. 3 por 7, 21. 4 por 4, 16. Y 5 por 1, 5. Vale, ya hemos multiplicado esas columnas. Podemos ir haciendo las sumas. Por ejemplo, esta columna suma 10, 25, 30. 30 personas. Esta columna de aquí suma 4, llevo 2, 6. Repetimos, 6, 6, 6 por 4, 24. Llevo 2, 2, 2, 4. Bien. Siguiente columna, que necesitaremos también para nuestro estudio estadístico. La cuarta columna. Multiplicando, se obtiene multiplicando la primera por la tercera. 0 por 0, 0. 1 por 6, 6. 2 por 16, 32. 3 por 21, 63. 4 por 16, que son 64. 5 por 5, 25. ¿Vale? Repaso. 1 por 6, 2 por 16, 3 por 21, 63. 4 por 16 son 64 y 5 por 5, 25. Sumamos 6 y 4, 10, 5 y 3 y 2, 10, total 20. Llevo 2, 6, 6, 10, 16, 19. ¿Vale? 6, 6, 12, 6 por 3, 18 y una 19. Bien, 190. Bueno, con esto empezamos ya a calcular nuestros parámetros estadísticos. Empezamos por la media. A ver si me cabe aquí mismo. Vamos a intentar aquí mismo. La media es igual a suma FI, XY dividido por suma FI. Tenemos 64 partido 30. 64 partido 30. Cogemos la calculadora y eso nos da 2,13. Bien, eso son 2,13. Eso son la media. ¿Vale? 2,13 horas. De media, esas personas ven la tele en un día. La moda. La moda, estamos hablando de el número de horas que tiene una mayor frecuencia, es decir, un mayor número de personas. En este caso vemos que 8 es el máximo número de personas, luego la moda es 2 horas. Cuando tiene unidades se las ponemos, 2 horas. Ya tenemos los parámetros de centralización. Vamos con los parámetros de dispersión. Primero, rango. El rango, el valor de la variable más alto menos el valor más bajo. En este caso, 5. ¿Vale? 5 horas es el rango. Y por último, bueno, por último no,
a continuación la desviación típica sigma, que es, acordaros, la raíz cuadrada de la varianza. La varianza es suma de fi xi cuadrado suma de fi menos la media al cuadrado. Esto es lo mismo que 190 partido suma fi, que es 30, menos la media que nos ha salido, tengo por aquí, 2,13 al cuadrado. Cogemos la calculadora y calculamos. Raíz 190 vale, 190 partido de 30. Bueno, pues eso da 1,34. Esta es la desviación típica, 1,34 horas de desviación. Es decir, que si la media es de 2,13, pues la dispersión de los datos está en 1,34 por encima y 1,34 por debajo, que es una dispersión grande, ¿vale? Bastante grande. De hecho, el coeficiente de variación sale sigma dividido por la media, va a salir alto, bastante alto. 1,34 de 2,13 es muy alto. Entonces tenemos 1,34 dividido entre 2,13 y eso, como la calculadora, y sale esto sale 0,629 o en porcentaje multiplicamos por 100, 62,9 y ponemos el signo de por ciento. 62,9%, ¿vale? Es una dispersión de datos bastante grande. Bien. Bueno, vamos a hacer el gráfico correspondiente. Como la variable es discreta, vamos a hacer un diagrama de barras. Diagrama de barras separadas. Cojo lo que nos interesa. Vamos a ver el diagrama. ¿Cómo sale? Bien. Voy a colocar la cuadrícula. A ver. Y vamos a hacer los ejes. Los ejes. Vamos a ver los ejes. Bueno, tengo por un lado. Ahora el valor más grande del eje vertical va a ser 8, que no es muy grande. Vale, con esto es suficiente. Y con esto también. Bueno, como siempre, eje horizontal. Eje horizontal. La variable estadística que estoy estudiando, en este caso las horas. Y en el eje vertical, la frecuencia. La frecuencia.
Bien, la frecuencia. Bueno, vamos con las posiciones de las barras. De 0 a 5. 0 horas lo voy a poner aquí. 0 horas. Dejo un cuadro en medio. Siguiente barra, 1 hora. Cuadro en medio. 2, 3. Voy dejando un cuadro en medio. Bien, ya tengo ahí donde van a ir colocadas las barras. Bien, personas. Vale, pues cada cuadrado, pues un número de personas. Entonces, puedo señalar, puedo calibrar los ejes, poniendo por ejemplo aquí 5. No hace falta que ponga todas, ¿vale? Por ejemplo, esto sería 9, aquí estaría 5. Pues entonces aquí tenemos 10. 10, ¿vale? Con eso es suficiente. Como tengo la cuadrícula, pues se sabe lo que es. Vamos a dibujar las barras. 0 horas hay 4 personas. 4 personas. Aquí están las 4 personas. Una barra. Siguiente barra. 1 hora, 6. 6 personas. 2 horas. Tenemos 8 personas. 3 horas tenemos 7. 8, 7. 4 horas tenemos a 4 personas que ven la tele 4 horas. Y por último, 5 horas hay una persona que ve la tele 5 horas. 5 horas. Vale, una persona. Bueno, pues entonces vemos que efectivamente los extremos no son muy bajos. Este sí, pero estos dos no. ¿Vale? Estamos viendo aquí que estos extremos no son muy bajos. Sí, los datos efectivamente, las barras son bastante altas. No tienen una forma muy, digamos, que todos los datos están pegados en la media, que hemos dicho que era una media de 2,32 horas. ¿Vale? Entonces vemos que hay una dispersión de datos que está muy, no está puntiagudo en la media, sino que están muy dispersos los datos. ¿Vale? Hay una cantidad bastante grande, una frecuencia bastante alta, incluso a los lados. ¿Vale? Y de ahí que tengamos ese coeficiente de variación del 63%. ¿Vale? Tan alto. Bien, vamos por último. Vamos al último ejemplo, que dice lo siguiente. Se ha preguntado a un grupo de chicas por su altura y se ha realizado la siguiente tabla con las respuestas. Realiza un estudio estadístico. Bueno, entonces, de nuevo se ha agrupado por intervalos, porque fijaros que las medidas, las respuestas que pueden dar las personas a las que se le ha preguntado son muchísimas. Puede decir, mido 1,46, 47, 48, 49, es decir, son muchísimos los datos, se agrupan en intervalos. Es una variable continua y cuando es continua la agrupamos en intervalos, ¿vale? Porque son muchísimas las respuestas, las opciones que tenemos en esa respuesta. Bien, variable continua, cuando dibujemos haremos un histograma, es decir, las barras pegadas, igual que los intervalos, que van pegados, pues las barras pegadas. Bien, lo primero que necesitamos es la marca de clase, que va a ser el valor de nuestra variable estadística xy. La marca de clase es la mitad del intervalo. La mitad de 145 y 150 son 147,5 centímetros. Esto decimales, bueno, pues complica un poco los cálculos. 147,5. Para saberlo, bueno, puedo sumar 145 más 150, hacer la media.
como hacemos con los exámenes, 145, 150 y dividimos entre 2. Y sale esto. Como los intervalos van de 5 en 5, pues mi marca de clase también van de 5 en 5. 152,5, 157,5, 162,5, 167,5 y 172,5. O sea que para nuestro estudio estadístico es como si, por ejemplo, estas 6 chicas midieran todas lo mismo, 157,5. A la hora de calcular la media, la dispersión, todo eso, le asignamos a las 6 chicas la misma medida, 157,5. ¿Vale? Aunque seguramente las 6 no miden lo mismo. Bien. Entonces, esta es nuestra primera columna, nuestra segunda columna, tercera columna, FI, XI, tercera columna, y multiplicamos esta, la de XI, por la de FI, y tengo 147,5 por 1, 147,5. Bien, 152,5 por 3, 457,5. Bien, siguiente, 157,5 por 6. Vamos construyendo la tabla, 945. Siguiente, 162,5 por 14. 2275. 167,5 por 7. 1172,5. Y por último, 172,5 por 2, 345. Bueno, vamos a ir haciendo, nos queda una tabla más, vamos a ir haciendo sumas. Sumas. Nos queda todavía una columna más. Esta. Bueno, vamos a ir sumando cosas. Por ejemplo, voy a sumar la primera columna. No, perdón, esta no, que me equivoco. Esta no. La que tengo que sumar es la de las chicas, esta. Que tenemos 6 y 3, 10, 14 y 7, 21, 31, 33. 33 chicas. Vale, vamos a sumar 14 y 7, 21, 21, 23, 23 y 10, 33. La siguiente columna me da 147,5 más. Bien, tenemos 47, 945. Eso da 5.342,5. Vale. Bueno, vamos con la última columna. Multiplicamos XI por FI, XI, y me da esta. Es decir, empiezo 147,5 por 147,5. Tengo
21.756,25. Siguiente. 152,5 por 457,5. Y esto me da 69. Siguiente, 157. .5 por 945. 148.837,5. Siguiente. Bien, eso da 369.687,5. 369.687. Vamos a ver. Un poco de sitio. Siguiente. Vale, 167,5 por 1172,5, eso da 196. $196, 393,75. Y por último, por, vale, eso da 59. Vale. Y vamos a sumar esta cantidad. Estas cantidades. 21. Bueno, repasamos a ver si está todo bien. 6976,875. Bueno, pues todo eso me da 865.956,25. Vale. Bien. Bueno, pues ya tenemos la tabla. Vamos con los parámetros. De estadístico. Empezamos por los parámetros de centralización. La media. La media es la suma de C y X
dividida por la suma de las FI. Y esto es igual a 5.342,5 dividido entre 33. Vale, pues esto sale 5.342,5 entre 33. 161 de media, voy a poner 9, ¿vale? Viene 89 centímetros. Esta es la media de la estatura. 1,62 prácticamente es la media. La moda, es decir, el valor de la marca de clase que tiene una frecuencia mayor, es decir, que la frecuencia 14 es 162,5. 162,5 centímetros es la moda, es decir, la medida que tiene, la altura que tiene una mayor cantidad de chicas. Siguiente, parámetros de dispersión. Empiezo por el rango y tengo 175, que es el más alto del estudio que he hecho, menos 145, que es el más bajo. Esto es igual a 30 centímetros, que es el rango, ¿vale?, de las medidas. Siguiente, desviación típica. Sigma es igual a, acordaros, raíz de la varianza, suma FI cuadrado partido suma de la FI menos la media al cuadrado. Y esto sustituyo los datos y sale ese número tan grande, 865.956,25 partido por 33, que era el número de chicas, 865, menos la media, que es 161,9 al cuadrado. Bueno, pues vamos a ver la desviación típica que nos sale. Vamos a ver. Tenemos raíz partido 33 eso da 5,43 centímetros de dispersión. Es decir, que los datos se alejan de la media de 161,9, se alejan 5 centímetros por arriba y 5 centímetros por abajo. ¿Vale? Una dispersión pequeña, ¿vale?, pero porque también la media es un número grande. Coeficiente de variación, sigma partido x, es 5,43 dividido por una media de 161,9, y esto me da 0,030 y 4 si redondeo, porque viene un 3, pero después viene un 5, redondeo, 0,34, o en porcentaje, corro la coma a 2 lugares, 3,4%. Vemos que es una desviación pequeña,
pequeña, entre otras cosas, porque fijaros que la media es un número grande. 162 es un número grande, ¿vale? Una desviación de 5 sobre 162 es pequeña. Vale. En ese sentido están agrupados en torno a la media los datos. Bueno, pues vamos con la representación gráfica. Para la representación gráfica va a ser un histograma, como hemos comentado antes. Voy a coger los datos que necesito, que son estos. La marca de clase no me hace falta. La marca de clase no me hace falta. Vamos a ver si podemos colocarlo por aquí. Vale. La columna del medio realmente no me hace falta cuando voy a representar. Vamos a los ejes. Bueno, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras. Una frecuencia máxima de 14. ¿Vale? 14. Vamos a ver si me cabe por aquí. Yo creo que sí. Sí, voy a poner aquí. Y si no lo amplío. Y aquí tengo que dibujar las 6 barras que van a ir pegadas y que lo voy a poner de 2. Cada barra va a tener 2 de ancho. ¿Vale? 2 de ancho. Entonces, tenemos por un lado la variable. Va a ser la altura en centímetros. Esta va a ser la xy, que antes parece que no lo hemos puesto. Y por otro lado, a ver si podemos. Aquí vamos a tener el número de chicas. Entonces, las barras, vamos a poner los intervalos. Empiezo 145. Voy a empezar aquí. 150. Es decir, la primera barra va a ir desde aquí hasta aquí, ¿vale? Cada 2 voy a poner una barra. Cada 2 cuadrados. Estas son las barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me parece tanto dar. Las voy colocando aquí en cada extremo de la barra. Voy colocando la distancia. Van de 5 en 5, 100, 55, 160, 165, 170 y 175. Vale, esas son las barras que necesito. La frecuencia, el número de chicas hasta 14, voy a marcarlo de 5 en 5. Aquí tengo 5, aquí tengo 10, vale, 5, 10, perfecto. Bien, pues 14 aquí arriba. Empiezo con la primera barra. En el primer intervalo hay solo una chica, pues entonces eso quiere decir que es una barra muy pequeña. Segundo intervalo hay 3 chicas. 3 significa aquí. Tercer intervalo 6. Subo hasta aquí. Siguiente intervalo 14. 14 subo mucho. Siguiente intervalo 7. Y último intervalo 2. Vale.
3, 6, 14, 7 y 2. Bien, pues ese sería el histograma que resulta de esos datos. ¿Vale? La media de 1,62, hemos dicho, con una desviación típica de 5 centímetros por arriba, 5 por abajo. O sea, 162, 167 y 157, más o menos, en la dispersión de datos que estamos viendo, estas dos columnas grandes de aquí, por eso ocurre esa desviación típica de 5 arriba, 5 abajo. ¿Vale? Fijaros estas columnas que son grandes, entonces de media hay esa desviación típica.